Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes, poder llegar a sus casas a través de los medios virtuales que nos ofrece el Internet. Espero que hayan tenido una excelente semana. Muy bien, estamos ya en el día miércoles y bueno, este mes se pasa muy rápido, ¿no? Este es uno de los meses que más rápido se pasa en el año y bueno, de verdad de corazón espero que todos se encuentren muy bien. Recordarles nuestros horarios, estamos también los domingos a partir de las 9 de la mañana. Estamos teniendo nuestra reunión presencial para quienes deseen inscribirse y también lo estamos transmitiendo por medio de Facebook Live. Y todos los miércoles a partir de las 7 de la noche teniendo algunas reflexiones acerca de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir en esta noche al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes y vamos a ir al capítulo 19 y vamos a leer versículos 1 al 4. Primera de Reyes 19, versículos 1 al 4. Dice la escritura: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Oremos. Señor, damos gracias a ti por este mensaje, por tu palabra. Permite que hoy podamos meditar en ella. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que este mensaje llegue justo a tiempo para aquellos que lo necesitan, Señor. Gracias te damos por tu voz, por tu palabra, por tu amor, por tu Hijo, por tu presencia. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El personaje principal de esta historia es el profeta Elías, uno de los profetas más importantes que tuvo Israel. Elías fue conocido por su valentía, fue conocido por su fidelidad al Señor. Sin embargo, lo que estamos leyendo en este momento es un momento de depresión del profeta. El profeta se deprimió, el profeta se llenó de miedo. Y es muy extraño ver a un hombre que acaba de presenciar las maravillas de Dios actuando a favor del pueblo de Israel. Y sin embargo, al ver eso, él cae en depresión. Yo no sé si tú, pero a veces como seres humanos podemos caer en depresión. A veces podemos caer en cansancio, en agotamiento. Y hasta podemos tener reacciones que hasta nosotros mismos desconocemos. Pero qué bueno que la Biblia nos deja ver este caso, porque de eso se trata también la Escritura. La Escritura también nos muestra gente común como tú y como yo, que sufrieron circunstancias adversas, problemas, pero que siempre contaron con la maravilla de Dios, con la gracia de Dios, que los levantó y que los ayudó, ¿verdad? Conozcamos un poquitico de qué había hecho Elías hasta ese momento. No estamos lejos porque el capítulo 18 nos relata lo que había pasado hace unos momentos atrás, antes de que Elías cayera en esa depresión. Por ejemplo, podemos ver en el capítulo 18, ahí mismo, entre los versículos 36 y el 40, nos relata cómo él mata a los profetas de Baal después de que Dios derrama fuego sobre la ofrenda que él presenta, y entonces todo el pueblo dijo: Dios es el verdadero Dios, Él es el verdadero Señor. Leamos, dice en los versículos 36 al 40 del capítulo 18. Dice: a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró:
Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Esto es parte de lo que acababa de pasar antes de que Elías cayera en depresión, en miedo, en cansancio. Acababa de ver cómo Dios había enviado fuego del cielo para responder su oración y demostrarle a los habitantes de esa región que Él es el único Dios verdadero, el Dios al cual Elías servía, el Dios al cual Elías seguía cada día de su vida. Así que esto es parte de lo que acababa de acontecer y uno no se alcanza a imaginar, pero cómo Elías, acabando de ver semejante demostración de poder, se deprimió. Bueno, es que eso es lo que sucede, somos seres humanos y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, más adelante, ¿qué sucede? Elías ruega a Dios para que envíe lluvia. Déjenme contarles un poquitico de por qué Elías tiene que pedir que llueva nuevamente. En el capítulo 17 de este libro nos relata cómo Dios envía al profeta a presentarse delante del rey de esa época, que era el rey Acab. El rey Acab era conocido por ser un rey que no agradaba a Dios, y tanto así que se había casado con una mujer que era hechicera y se llamaba Jezabel. Entonces Elías se presenta delante del rey y él dice que Dios iba a cerrar el cielo, que no iba a llover durante un buen periodo de tiempo. ¿Por qué Dios cerró los cielos para que no lloviera? Era un juicio de Dios para ellos por haberse apartado de Dios, por haber hecho cosas perversas a los ojos del Señor. Entonces pasó un periodo muy largo donde no llovió. Entonces imagínate cómo estaba conmocionado todo Israel al ver que no había pastizales, que los animales morían, que no había agua, en fin, la situación estaba muy complicada. Pero es entonces donde vemos en el capítulo 18 cómo Elías va directamente al problema. El problema es que toda la nación se había apartado de Dios. Toda la nación se había olvidado del Señor. Y por eso Él va enfrente de los profetas de Baal, que era el Dios falso que ellos seguían en ese tiempo. Y les dice, hagamos una cosa, para que el pueblo no ande dudando si Dios es Dios o es Baal. Vamos a hacer algo y el primero que responda con fuego desde el cielo, ese entonces es el verdadero Dios. Sabemos por la historia que los profetas de Baal se cortaron los brazos, rogaron que le respondiera a su Dios Baal, pero nunca pudo responder. Pero en el momento en el que Elías ora a Dios, que es lo que acabamos de leer, entonces Dios responde contundentemente. Responde de una manera fuerte, poderosísima, y envía al instante fuego del cielo. Y entonces toda la ofrenda que estaba preparado fue quemado, y entonces vemos cómo Dios ratificó y confirmó en medio de la sociedad de ese tiempo que Él era Dios. Y entonces ustedes acaban de ver, cuando eso sucedió, dice que las personas de ese momento se postraron, cayeron al piso y dijeron, definitivamente el Señor es Dios. ¿Ok? Por eso entonces Elías, al ver que el pueblo
se había arrepentido al ver la manifestación del poder de Dios, entonces Elías pide a Dios que vuelva a llover. Quiero que leamos ahí en el versículo 42 de ese capítulo 18. Dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Elías sabía que una vez que el problema había sido corregido, entonces Dios estaba dispuesto a volver a enviar la lluvia. Es maravilloso ver el señorío de nuestro Dios, aún sobre el clima, sobre todas las cosas. Versículo 42. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apresuras, la lluvia te detendrá. Sabemos que más adelante la Biblia nos relata que efectivamente llovió fuertísimo, y entonces cuando el pueblo se arrepintió, cuando el pueblo se apartó de los ídolos y volvieron su corazón a Dios, Dios envió la lluvia nuevamente. Dios envió la lluvia nuevamente a esa tierra árida, seca, y entonces volvió a traer vida a todo ese lugar que estaba desértico. Elías entonces había sido testigo del respaldo de Dios. Y entonces la esposa de Acab, que se llamaba Jezabel, se enfureció terriblemente cuando vio que habían matado a sus profetas. Y ella dijo, mejor dicho, así me muera de hambre, así muera yo, pero yo aseguro que mañana yo buscaré al profeta y lo mataré como él mató a mis profetas. Y entonces es ahí donde vemos que Elías entra en angustia, en temor y en una terrible depresión. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de presenciar semejantes cosas que Dios había hecho, este hombre se asustó y tuvo miedo? ¿Cómo puede ser? Bueno, es en medio de esas circunstancias donde Elías entró en ese temor. Elías entró en esa soledad. Y es de ese tema del que quiero que hablemos hoy. Porque todos nosotros alguna vez hemos pasado o estamos pasando o pasaremos por momentos donde nos sentimos deprimidos o nos sentimos solos. Y quiero que hablemos de ese tema. Y nosotros podemos caer en agotamiento. Sobre todo, por ejemplo, un año como el 2020, donde han pasado cosas tan extremas, donde hemos sido expuestos a situaciones bien fuertes, a temores e incertidumbres acerca del futuro, pero que sabemos que Dios nos ha dado la paz, nos ha dado su bendición y nos ha llevado de la mano por un camino que para nosotros era desconocido, y era vivir en medio de una sociedad bajo pandemia. Para muchos esto ha sido agotador, para muchos esto los ha cansado, para muchos ha sido nuevo el tener que enfrentarse a recibir unas clases desde su computador, desde su tablet o desde su celular, pasar horas de clases. Para muchos, por ejemplo en el caso mío, lo que sucede en este momento, usualmente nosotros no estaríamos haciendo esto desde Facebook, pero hemos tenido que hacerlo. Hemos tenido que aprender a pastorear, guardando obviamente los protocolos. Y en fin, para muchos esto ha sido un cambio muy fuerte. Y estoy seguro que para muchos el peso de toda esa angustia ha generado una factura en las emociones en este año 2020, y justamente cerrando el año en este diciembre del 2020, ¿verdad? Nosotros podemos caer en ese agotamiento, y creo que tendríamos razones válidas para sentirnos así.
Tal vez nos hemos sentido solos en el caminar. Tal vez llevas un buen tiempo siendo esa persona que empuja los temas espirituales en tu hogar. Tal vez eres la única persona que le importa lo que Dios opine. Y tal vez eso te hace sentir agotado o agotada. Tal vez eres la única persona en tu matrimonio que le importa lo que Dios quiere. Y tal vez compartes tu vida con alguien que parece ser distante y frío con Dios. Tal vez eres esa persona que quiere comprometerse con Dios, pero encuentra un entorno de amigos, vecinos, compañeros que no tienen nada de ganas de saber de Dios. Y eso agota. Y eso cansa, mis hermanos. Yo creo que estoy hablando con personas que saben que esto es verdad. Pero mis hermanos, tal vez también nos hemos encontrado buscando servir a Dios, buscando hacer algo para el Señor, y entonces hemos pasado por tiempos de aridez, tiempos donde no se ve el fruto de lo que se ha hecho, tiempos donde nos hemos esforzado ministerialmente y no vemos los resultados que queremos. Bueno, este caso de Elías nos va a ayudar mucho. ¿Cómo se sintió Elías cuando él pensó que estaba solo? Yo creo que ese era el grave problema de Elías. Y es que Elías pensaba que estaba solo. Elías pensaba que nadie lo comprendía. Elías pensaba que nadie podía rodearlo en ese momento. Pero miren cómo se sentía Elías. Versículos 3 y 4 del capítulo 19. Dice en el capítulo 19, versículos 3 y 4, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Qué impactantes palabras. Elías quería morirse. Sí, un hombre de Dios quería morirse. Elías se deprimió de tal manera que le pidió al Señor que se lo llevara. Señor, llévame ya, no quiero estar más aquí. No soy mejor que mis antepasados. Elías se deprimió. Se deprimió al ver que él era el único, según él, el único profeta que quedaba y aún seguía la batalla. Hay momentos, mis hermanos, donde tú y yo nos sentimos así. Pero aquí viene lo importante y lo que quiero que tú atesores en tu corazón a través de esta breve reflexión. Y es, ¿qué hizo Dios al respecto? ¿Qué hizo Dios con la depresión de su profeta? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio? ¿Cómo trató el Señor con todos estos sentimientos de depresión que habían en el corazón de su siervo? Vamos entonces a entrar en materia. Lo primero que Dios hace es que Dios lo alimenta. Pero no estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando de algo literal. Dios lo alimenta para que él recobre las fuerzas. Leamos versículos 5 al 8. Dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Mis hermanos, espero que no me malinterpreten por lo que voy a decir, pero a veces tratamos de espiritualizar tanto las cosas
Y es que lo primero que Dios hace es darle comida. Dice, hombre, come, reposa, descansa un rato, come algo delicioso, duerme, descansa. Qué bueno que veamos que Dios hace eso, porque es que nosotros nos cansamos, nos agotamos. Y muchas veces cuando no reconocemos ese cansancio, entonces el cuerpo nos pasa factura, nos agotamos, nos cansamos terriblemente. Entonces, mira qué hizo Dios. Dios envió un ángel y lo envió con comida para alimentarlo, para darle ánimo, decirle, Elías, come y bebe, descansa, reposa un poco, recobra fuerzas, porque pues te sigue un camino largo, pero es necesario que tú te fortalezcas. Hay momentos, mis hermanos, en que tú y yo necesitamos un descanso para recobrar fuerzas. Sí, mis hermanos. ¿Hace cuánto que tú no descansas? ¿Hace cuánto que en realidad no te tomas un tiempo para descansar? Un tiempo para pensar, para meditar. ¿Hace cuánto que no lo haces? Y esto es tan necesario. No en vano, por eso el Señor nos dio un día de reposo. Y dentro del diseño de Dios hay un día para descansar. Pero ¿hace cuánto que en realidad no descansas? ¿Hace cuánto que no disfrutas de una buena comida, por ejemplo? Algo que te guste comer, eso sí que sea saludable, ¿sí? Algo rico, algo sabroso. Tal vez necesitas descansar. Tal vez por eso estás deprimido, porque estás negándote a ti mismo el privilegio de sentirte cansado y de tener un tiempo de descanso. Muchas veces Dios va a enviar ángeles, que pueden ser personas que tú ni esperabas, y esas personas van a traer reposo a tu vida. Van a tener detalles contigo que te van a hacer descansar. Y a veces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esta persona está actuando de esta manera conmigo? Bueno, es porque Dios lo ve todo. Es porque Dios sabe que estás cansado. Y Dios te envía personas que te van a traer descanso a tu vida, que van a tener detalles que tú no esperabas de nadie. Y tal vez es un mensaje de Dios donde te está diciendo, entiendo que estás cansado y necesitas descansar. Necesitas tener un tiempo de reposo y recobrar fuerzas, porque aún no se ha terminado el camino. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer una parada y descansar. Hasta los ciclistas de alta montaña tienen que detenerse a recobrar fuerzas. Los futbolistas, los deportistas de alto rendimiento tienen que descansar. Un jugador de alto nivel tiene que dormir bien para rendir bien. Nosotros estamos en la carrera de la vida y necesitamos descansar. Necesitamos tomarnos una pausa, ¿por qué no? Reírnos un rato, compartir con alguien agradable y comer algo delicioso, ¿por qué no? Si eso es lo que Dios le envió al profeta, una rica comida, un pan recién horneado, para que comiera y recobrara fuerzas. Entonces, un poco de descanso, una buena comida, y eso te hará mucho bien. Piénsalo, piénsalo. Y no te estoy hablando cosas que no estén en la Biblia, te estoy citando un ejemplo. Y es lo que Dios hizo con el profeta Elías. Pero número 2, aquí viene algo precioso que me encantó leer. Versículos 13 y 14. Dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Hermanos, después de que descansemos, después de que comamos, después de que recobremos fuerzas, entonces recuerda que hay algo importantísimo que debes hacer y es derrama tu corazón
delante de la presencia de Dios. Dile a Dios lo que sientes. Dile a Dios que tal vez estás agotado, que no puedes más. Porque entonces ahí encontrarás aliento, aliento de Dios para tu cansancio. Necesitas abrir tu corazón y hablarle a Dios de lo que estás sintiendo. Hablarle a Dios de tu agotamiento, hablarle a Dios de tus temores, hablarle a Dios de lo que estás enfrentando y de lo que pasa en tu corazón, que tal vez te está afligiendo, que tal vez te está causando tristeza y depresión. Ábrele tu corazón al Señor. Cuéntale todo lo que te pasa, pero no te calles más. Muchas veces la solución a toda esa tristeza está en la oración. En la oración. En acercarte a Dios, al Dios de toda gracia, al Dios que tiene todo poder y que puede cambiar esa tristeza en gozo. Mis hermanos, qué bueno que pudimos ver que Elías derramó su corazón. Dios le preguntó al profeta, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías derramó su corazón delante de Dios. Podemos ver que Elías estaba cansado de que el pueblo había sido infiel a Dios. Elías estaba cansado de ver cómo, a pesar de que Dios era bueno, inclusive había levantado profetas para hablarles de parte del Señor y amonestarles, sin embargo Elías estaba cansado de ver la displicencia de la nación hacia el gran Dios del universo. Elías estaba cansado, agotado. Dice, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Recordemos un poquito que la nación de Israel nace de la intervención divina sobre ellos. Ellos eran esclavos en Egipto y Dios los saca y forma de ellos una nación. Y Dios les había dado leyes, normas y los estableció como una nación. Y había hecho un pacto con ellos. Pero la nación no había cumplido su parte. Esta parte donde vemos lo que es la historia de Elías, de Eliseo, estamos viendo el declive de los gobernantes de la nación de Israel, de cómo ellos empezaron a apartarse de Dios. Vimos una época gloriosa hasta el rey David, pero el declive empieza después de que David pecó, que eso lo vimos hace unos días también atrás, y después viene su hijo, y su hijo se aparta de Dios, y entonces todo el reinado se divide, y entonces empiezan los reyes a entrar en un declive espiritual y moral terrible, y entonces por ende toda la nación cae en ese declive también. Pues mis hermanos, eso era lo que embargaba el corazón del profeta. Estaba triste, estaba cansado de ver la displicencia de la nación de Israel hacia Dios, un Dios bueno, un Dios maravilloso, que los había rescatado de la esclavitud y los había hecho nación, los había hecho libres. Pero entonces me llama la atención un detalle, sobre todo en el versículo 14. Al final dice, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías consideraba que estaba solo en esa lucha. Elías estaba cansado, agotado, porque dijo, soy el único que queda y me buscan para matarme. Elías consideraba que estaba solo, pero no era cierto, ya lo vamos a ver. En esos tiempos, mis hermanos, de cansancio y de soledad, no podemos parar de orar. No podemos parar de derramar nuestro corazón delante de Dios. No podemos detenernos. Debemos seguir orando. En esos momentos en que nos sentimos solos, cansados y tristes, jamás podemos desechar la oración. Es cuando más debemos orar. A los músicos, tomen su guitarra y empiecen a orar mientras entonan una canción a Dios. Y a los que no lo somos, entonces busquemos un espacio a solas y hagamos lo que hizo el profeta, derramar nuestro corazón delante de Dios, contarle al Señor todo lo que nos pasa. Muchas veces tenemos cosas atoradas en nuestro corazón que no le hablamos al Señor de ellas y necesitamos hablarle.
Bueno, Dios lo conoce todo, sí, es verdad, pero Dios quiere que se las contemos, porque somos hijos de Dios y Él busca una comunión con nosotros como hijos. Número 3, versículo 15 dice: entonces el Señor le dijo, regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. ¿Qué le dice el Señor? A Elías le dice, listo, te escuché, pero quiero decirte que tu tarea no ha terminado. Quiero decirte que Dios, quien fue el que comisionó al profeta, le dijo a él, es que no has terminado, no se ha acabado lo que yo tengo contigo. Por más de que tú veas que las circunstancias son tan adversas y tú crees que estás solo, no se ha acabado mi tarea para ti. Yo quiero decirte que Dios no ha acabado su tarea contigo. Es tiempo de que te sacudas de la tristeza, que te sacudas de la depresión y entonces tú puedas oír a Dios diciéndote que es necesario que regreses por el camino por donde viniste. Debes retomar tu compromiso con Dios. Debes retomar tu oración. Debes retomar tu deseo de servir al Señor y de entregar tu vida, tus talentos al Señor. Debes volver por ese camino. No debes alejarte del Dios que tiene un propósito glorioso para tu vida. El único que sabe para qué te creó. Vuelve por ese camino. No te alejes del propósito de Dios. Porque muchas veces en la depresión tendemos a alejarnos de ese propósito o a querer hacerlo. Recuerdo en mi mente el momento en el que Pedro había negado al Señor. Y entonces, ¿qué hizo Pedro después de negarlo? Volvió a dedicarse a la pesca. Pero otra vez encontró que no pescaba nada. Qué triste. Pedro quiso volver a encontrar significado en su vida sin Jesús. Pero qué bueno que el Señor es insistente y tan fiel. Lo buscó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. El Señor constantemente nos llama a volver a su camino. Tal vez eres una persona que abandonó los caminos del Señor. Bueno, hoy el Señor te está diciendo que debes volver a sus caminos, que debes retomar las cosas donde las dejaste, porque Dios te está diciendo que debes regresar por el camino donde viniste. Y es tiempo de entonces volver a hacer lo que el Señor te encomendó que hicieras. Cuarto, mira cómo Dios es tan sabio. Sigamos en el versículo 15. Dice, cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejorá, para que tome tu lugar como mi profeta. Una de las formas que Dios quiso hacer retroceder todos esos sentimientos de depresión, de soledad, de frustración, es que le dice al profeta, ve y unge a unos reyes. Pero le dice algo que me parece muy interesante, y es, encárgate de tu sucesor. Encárgate de alguien a quien tú puedas dejar cuando ya no estés en la tierra. Mis hermanos, una de las formas en las que nosotros podemos superar esta soledad y esa depresión y ese cansancio es tratar de buscar y fomentar compañeros de equipo de la vida. Personas que van a estar a nuestro alrededor, personas que las vamos a formar para que sirvan al Señor también. En este caso puntual, el Señor le dice a Elías, debes ir y ungir a Eliseo como profeta, como tu seguidor, como el que te va a suceder en tu cargo. Aún definitivamente la tarea no estaba terminada y Dios quería mostrarle a Elías que una de las formas de dejar de sentirse solo era formar un discípulo.
Con eso, al menos tendría una persona que lo acompañara en su ministerio. Tal vez nuestra soledad también es un resultado de descuidar el propósito de hacer discípulos. Mateo 28 dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tal vez nuestra soledad es porque hemos descuidado ese mandato del Señor de hacer discípulos de Jesús. Si nosotros buscamos hacer eso, ¿sabes qué va a pasar? Pues que vas a tener personas que te van a acompañar en el camino. Entonces, esa es otra forma. Y finalmente, el versículo 18 dice, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Dios le mostró a Elías que en realidad él no estaba solo. Él había dicho hace unos momentos atrás, soy el único que queda y buscan para matarme. Y Elías estaba muy equivocado, porque no era el único. El Señor dijo en el versículo 18 que Él había preservado 7,000. Imagínate, si alguien se siente solo con 7,000 personas en el mismo propósito, entonces algo está muy mal. Pero Elías consideraba que estaba solo. Dios le mostró, no, tú no estás solo. Tú no eres el único. Quiero decirte que he preservado otros 7,000 que no doblarán sus rodillas ante Baal. Entonces, contrario a lo que Elías pensaba, no era el único que buscaba agradar a Dios. Por el contrario, habían 7,000 personas que estaban en ese lugar buscando agradar a Dios. Y quiero decirte que la vida cristiana no es para estar solos. Hay de los que quieren estar solos. Hay de los que quieren seguir a Cristo pero solos. Van a sufrir mucho. Y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que juntos, como hermanos, podamos avanzar en el servicio de Dios. No estás solo en tu caminar con Cristo. Son muchas, pero muchas las personas que Dios ha preservado para que lo honren. Entonces, ¿qué debes hacer? Rodéate de ellos. Rodéate de ellos. Rodéate de otras personas que no quieran inclinarse ante el Dios de este siglo. Rodéate de otras personas que quieran amar al Señor, que quieran ser puros. Rodéate de otras personas que quieren seguir al Señor y dar su vida para Él. ¡Ah! ¡Qué bendición, mis hermanos! Cuando entendemos lo precioso que es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque Dios envía allí bendición y vida eterna. No estamos solos. Busquemos, rodeémonos, hermanos, de personas que tengan ese propósito. Qué bendición saber que Dios ha preservado a muchas personas en Bogotá o en la ciudad donde tú te encuentres ahora, para que juntos disfruten de la gracia de Dios y puedan servir al Señor. Así que busca otras personas. No estás solo. Si te sientes deprimido, lo que te falta es tal vez encontrar un buen grupo de amigos en la fe, que te levanten los brazos, que lloren contigo, que se rían contigo, que te acompañen, que te protejan, que intercedan por ti, o por qué no, para que también se reúnan a disfrutar una deliciosa comida, sonreír, llorar, pero qué bueno es que tú sepas que Dios ha preservado a otros para que no estés solo. Finalmente, ¿te sientes solo en tu caminar como cristiano? Recuerda que es necesario que tengas un buen descanso. Come bien, duerme. Esto podría darle reposo a tu mente para pensar y energía a tu cuerpo para seguir. Derrama tu corazón ante el Señor. Él estará atento a tus oraciones y te renovará las fuerzas como el águila. Sigue sirviendo al Señor. Cumple el llamado que Dios te hizo. No hay mejor manera
de invertir la vida que darla para el Señor. Es lo mejor. Qué bueno llegar a las canas, a la ancianidad, pero sabiendo que servimos al Señor, que el Señor nos llamó y nosotros dijimos, heme aquí, Señor, ¿qué ordenas? Qué bueno eso. Sigue sirviendo al Señor, cumple el llamado que Dios te hizo. Si es un llamado en tu matrimonio, sé un cónyuge ejemplar, sé un buen esposo, sé una excelente esposa. Si Dios te llamó a ser una madre, entonces sé una excelente madre. Si Dios te llamó a ser un excelente profesional, sé el mejor. Sé ético, sé puntual, sé honrado, pero sé el mejor y dale honra al Señor en lo que haces. Pero si Dios te llamó a servirlo ya ministerialmente, entonces sírvele con todo, pero continúa. No desistas, no des un paso atrás, no abandones la carrera. Y recuerda que no eres el único cristiano que desea honrar al Señor. Hay muchas personas que tienen ese deseo en común. Comparte con ellos. Tal vez necesitas acercarte más, ser más sociable. Tal vez buscar a otras personas con quien reír y llorar y edificar una amistad en el Señor. Así que vamos ya, sal de esa tristeza y sal de esa depresión, porque necesitas revisar todos estos puntos que Dios hoy te saque de la cueva en la que tal vez estés metido. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta reflexión que nos has dado en este día. Señor, sé que el desierto de la tristeza y la depresión es terrible, Señor. Pero también tú eres Dios en el desierto. También tú eres Dios en la soledad. También tú eres amigo cuando todos abandonan. Tú eres la mejor compañía, Señor. Pero Dios, en esta noche queremos revisar nuestro corazón enfrente de esta historia que tú has permitido que hoy la escuchemos. Señor, gracias por la historia de Elías, Señor. Gracias, Señor. Y hoy tal vez necesitamos revisar si lo que necesitamos es un verdadero descanso, un tiempo para reposar, un tiempo de descanso, un tiempo de meditar, un tiempo donde podamos comer, dormir bien, porque tal vez hace años que no lo hacemos y tal vez por eso también nos sentimos deprimidos. Pero también que podamos invertir un tiempo para abrir nuestro corazón y contarle al maravilloso Dios todo lo que hay en Él, para que entonces tú puedas hablarnos, tú puedas conversar con nosotros, Señor. Dios, te suplico por todos aquellos que hoy están deprimidos, por todos aquellos que hoy se sienten solos, cansados y agotados. Señor, ruego tus fuerzas sobre ellos. Yo ruego que tú les renueves las fuerzas, como el búfalo, como las águilas. Renuévales las fuerzas a mis hermanos, Señor. Y Padre, gracias porque tú le mostraste a Elías que no era tiempo de abandonar la carrera, sino de volver por ese camino, y tal vez hoy muchos necesiten regresar y retomar las cosas donde las dejaron. Señor, que sea un tiempo para volver a entrar en oración, para volver a poner nuestros planes y servirte, Señor. Y finalmente, Señor, gracias porque nos recuerdas que nos hace mucho bien rodearnos de amistades que nos ayuden a llevar la carga, que lloren y rían junto a nosotros, personas con las que podamos decir, vamos a servir juntos al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, gracias, gracias. Obra en nuestras debilidades y en nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Espero que sea de bendición este mensaje para cada uno de ustedes. Quiero pedirles respetuosamente, si usted conoce a alguien que necesite este mensaje, compártaselo, envíeselo a alguien.
o publíquelos con mucho respeto, si es posible, en su muro. Dios los bendiga y nos vemos con el favor de Dios este domingo. Un abrazo muy pero muy grande y unámonos para seguir al Señor. Bendiciones.